La sala de conferencias del prestigioso Hotel Plaza en Manhattan nunca había visto algo así. Cientos de periodistas, cámaras de televisión de todo el mundo y expertos en reencarnación se amontonaban para presenciar lo imposible. En el centro del escenario, un niño de apenas 6 años, con ojos azules penetrantes y una sonrisa que parecía pertenecer a otra época, sostenía un micrófono vintage de los años 40. Mi nombre era Francis Albert Sinatra, dijo con una voz que helaba la sangre, y puedo demostrarlo cantando canciones que nunca fueron publicadas, recordando conversaciones privadas que nadie más conoce y revelando secretos que se llevaron a la tumba. El silencio era ensordecedor. Luego, sin acompañamiento musical, comenzó a cantar una melodía desconocida con un estilo inconfundible que hizo llorar a veteranos de la industria musical. Su madre, Jennifer Walsh, una enfermera de Queens sin conexión alguna con el mundo del espectáculo, observaba desde un costado con lágrimas rodando por sus mejillas. Esto no era un truco, esto no era algo ensayado. Su hijo Tommy había despertado 2 años atrás gritando en medio de la noche: «¡El avión! ¡Debo llegar al show de esta noche!». Desde entonces, su vida se había convertido en una pesadilla de visitas médicas, psiquiatras incrédulos y ahora esto, la atención del mundo entero sobre su pequeño hijo que afirmaba ser la reencarnación de una de las voces más legendarias del siglo XX. Lo que nadie sabía aún era que Tommy Walsh no solo recordaba ser Frank Sinatra, recordaba cómo había muerto realmente, y ese secreto estaba a punto de destruir legados, fortunas y la reputación de personas muy poderosas que habían trabajado demasiado duro para mantener la verdad enterrada. Antes de continuar con esta historia, que desafía todo lo que creemos saber sobre la vida y la muerte, queremos saber: ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Déjanos un comentario aquí abajo, comparte de dónde eres y cuéntanos si tú crees en la reencarnación. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita porque esta historia apenas comienza, y lo que está por venir te dejará sin aliento. Cada detalle que Tommy reveló fue verificado. Cada canción que cantó fue investigada. Y lo que descubrieron los expertos cambió para siempre nuestra comprensión de la conciencia humana. Ahora sí, adentrémonos en esta historia extraordinaria que comenzó una noche lluviosa de octubre, cuando un niño de 4 años despertó en Queens gritando un nombre que sus padres nunca le habían mencionado. Era octubre de 2022, cuando Jennifer Walsh escuchó los gritos de su hijo por primera vez. No eran las típicas pesadillas de un niño de 4 años sobre monstruos bajo la cama. Tommy gritaba nombres completos. Dean Martin, Ava Gardner, Sammy Davis Jr. Hablaba de un lugar llamado Cal Neva Lodge, de números de teléfono antiguos, de direcciones en Beverly Hills que ya no existían. «Mamá, tengo que llamar a Nancy», repetía entre sollozos. «Ella debe estar preocupada por mí». Jennifer y su esposo Michael, un mecánico de Queens, no sabían qué hacer. Los llevaron con el pediatra, quien sugirió que quizás Tommy había visto alguna película antigua en la televisión. Pero Tommy no veía televisión. Pasaba sus días en el jardín de infantes, jugando con bloques y aprendiendo los colores. Las noches se volvieron insoportables. Tommy caminaba sonámbulo por la casa, tarareando melodías que Jennifer juraba haber escuchado en las estaciones de radio que ponía su abuela. Una madrugada lo encontró parado frente al espejo del baño, ajustándose un cuello imaginario mientras murmuraba: «El sombrero debe ir inclinado así, nunca recto. Eso es para los amateurs». Michael comenzó a grabar estos episodios en su teléfono, sin saber que esos videos eventualmente llegarían a manos de la doctora Patricia Stevenson, la investigadora más respetada del mundo en casos de memoria reencarnativa.
Pero lo verdaderamente perturbador sucedió en la primavera de 2023. Jennifer había llevado a Tommy al supermercado cuando su hijo, al pasar por la sección de revistas, se detuvo en seco frente a una portada de una revista de música clásica. «Ese soy yo», dijo señalando una fotografía en blanco y negro de Frank Sinatra en 1955. Esa foto la tomaron en el estudio de grabación de Capitol Records después de grabar In the Wee Small Hours. Yo estaba devastado ese día porque Ava me había dejado definitivamente. El fotógrafo se llamaba Herman Leonard y le pedí que no sonriera tanto porque no me sentía de humor para falsedades. Jennifer sintió que las piernas le temblaban. Compró la revista con manos temblorosas y esa noche, cuando Tommy dormía, comenzó a investigar. Cada detalle que su hijo había mencionado era correcto. El fotógrafo, el álbum, incluso el contexto emocional de la sesión según biografías de Sinatra. Pero ¿cómo podía un niño de 4 años, criado en un apartamento modesto de Queens por padres que escuchaban reggaetón y pop, conocer estos detalles íntimos? La respuesta la aterrorizaba, pero ya no podía ignorarla. Su hijo no estaba inventando historias. Su hijo estaba recordando una vida que había terminado hacía más de 30 años, en mayo de 1998, cuando Frank Sinatra había cerrado los ojos por última vez. O al menos eso era lo que el mundo creía. Los Walsh finalmente contactaron a la doctora Stevenson después de que un video de Tommy cantando My Way en perfecto estilo Sinatra se volviera viral en TikTok. La doctora, una mujer de 60 años, con credenciales impecables de la Universidad de Virginia, había dedicado 40 años a investigar más de 3,000 casos de niños que afirmaban recordar vidas pasadas. Pero nunca había documentado un caso donde el sujeto reclamaba ser alguien tan famoso y tan recientemente fallecido. La mayoría de los casos verificables involucran personas desconocidas, explicó la doctora Stevenson a los Walsh en su primera reunión. Porque es más difícil que un niño haya estado expuesto a información detallada sobre ellas. Con Sinatra tenemos el problema opuesto. Hay miles de libros, documentales, entrevistas. Necesitamos información que solo Frank Sinatra podría haber sabido, detalles nunca publicados, secretos que se llevó a la tumba. Durante 6 meses, la doctora sometió a Tommy a pruebas exhaustivas. Le mostraba fotografías de docenas de personas, mezclando amigos reales de Sinatra con desconocidos. Tommy identificaba correctamente no solo a los asociados de Sinatra, sino que proporcionaba anécdotas específicas sobre ellos. Señaló a un hombre en una foto grupal de 1962 y dijo: «Ese es Jimmy, el encargado del guardarropa del Sands. Le presté $5,000 cuando su hija necesitó una operación. Nunca me lo devolvió, pero no me importó». La doctora investigó durante semanas hasta encontrar registros de un empleado llamado James Kowalski, que efectivamente había trabajado en el Sands Casino. Pero el momento que convenció incluso a los escépticos más férreos ocurrió cuando la doctora Stevenson trajo a Tina Sinatra, la hija menor de Frank, para conocer a Tommy. Tina había accedido con extrema reluctancia, convencida de que esto era una cruel explotación de la memoria de su padre. Se sentó frente a Tommy en una sala neutral, con cámaras grabando cada segundo, y lo observó con una mezcla de dolor y escepticismo. Tommy la miró directamente a los ojos y dijo: «Tina, mi pequeña, ¿todavía tienes el collar que te regalé en tu 16º cumpleaños? El que tiene la pequeña nota musical en diamantes. Te lo di en privado antes de la fiesta, porque quería un momento solo contigo. Te dije que sin importar lo que leyeras en los periódicos sobre mí, siempre serías mi princesa.
Tina Sinatra, una mujer conocida por su compostura, comenzó a sollozar incontrolablemente. «Nadie sabe eso», susurró. «Nunca se lo conté a nadie. Ni siquiera está en las biografías ni en mis propias memorias. Era un momento privado entre mi padre y yo». Sacó su teléfono con manos temblorosas y mostró una foto del collar que aún conservaba. La nota musical estaba allí, exactamente como Tommy la había descrito. En ese momento, algo cambió en la sala. Esto ya no era una curiosidad psicológica. Esto era real, innegablemente, aterradoramente real. El caso de Tommy Walsh llegó a los medios internacionales como un tsunami. CNN, BBC, Telemundo. Todos querían la historia exclusiva del niño que afirmaba ser Frank Sinatra reencarnado. La familia se vio acosada por periodistas, escépticos furiosos que gritaban «fraude» afuera de su apartamento, y creyentes fanáticos que dejaban velas y flores en su puerta como si Tommy fuera algún tipo de santo. Pero la verdadera presión vino de lugares inesperados. Abogados representando al patrimonio de Sinatra comenzaron a enviar cartas amenazando con demandas si los Walsh continuaban explotando el nombre y semejanza de Frank Sinatra para beneficio comercial. Productores de Hollywood ofrecían millones por los derechos de la historia. Y luego estaban las llamadas anónimas, voces distorsionadas advirtiendo a Jennifer que dejara de buscar atención, que protegiera a su hijo, que había secretos que era mejor mantener enterrados. La doctora Stevenson insistió en realizar una prueba definitiva, llevar a Tommy a los lugares significativos de la vida de Sinatra sin decirle dónde iban. La primera parada fue Hoboken, Nueva Jersey, el lugar de nacimiento de Sinatra. Cuando el auto dobló en Monroe Street, Tommy se agitó visiblemente. Ahí señaló a un edificio específico, 415 Monroe Street, cuarto piso. Mamá nos preparaba pasta todos los domingos. El apartamento olía siempre a ajo y albahaca. Papá trabajaba en el bar de la esquina. Los registros históricos confirmaron cada detalle, incluyendo la ubicación exacta del bar donde Martin Sinatra había trabajado como cantinero durante la Prohibición. Pero fue en Los Ángeles donde Tommy reveló algo que nadie esperaba. La doctora Stevenson lo llevó a un vecindario lujoso de Beverly Hills sin identificar la ubicación. Tommy los guió por calles serpenteantes hasta detenerse frente a una mansión. «Esta era mi casa», dijo con voz temblorosa. «Aquí es donde pasé mis últimos años, pero hay algo que nadie sabe, algo que necesito que investiguen». Llevó al grupo al jardín trasero, caminando directamente hacia una palmera específica cerca de la piscina. «Enterré algo aquí en 1997, un año antes de morir. Era una caja de metal con cartas, fotografías y una grabación. Sabía que me quedaba poco tiempo y había verdades que necesitaban preservarse, pero no estaba listo para que salieran a la luz entonces. Está enterrada a 1 metro de profundidad, 10 pasos al norte de esta palmera. La propiedad había cambiado de dueños 2 veces desde la muerte de Sinatra. La doctora Stevenson tuvo que obtener permisos legales, lo que tomó semanas de negociaciones. Finalmente, con equipos de excavación profesionales, cámaras de múltiples cadenas de noticias presentes y abogados observando cada movimiento, comenzaron a cavar exactamente donde Tommy había indicado. A 1 metro de profundidad, la pala golpeó metal. Sacaron una caja oxidada sellada con cera. Dentro había exactamente lo que Tommy había descrito. Fotografías nunca vistas públicamente, cartas manuscritas y un casete de audio. Cuando reprodujeron la cinta, la voz inconfundible de Frank Sinatra llenó el aire. «Mi nombre es Frank Sinatra, y si estás escuchando esto, significa que he muerto. Lo que
Estoy por revelar cambiará lo que el mundo cree saber sobre mí, sobre ciertas personas poderosas y sobre la verdadera razón por la que decidí retirarme cuando lo hice. Esto no es una confesión. Es la verdad que merezco contar con mis propias palabras. La grabación contenía revelaciones explosivas sobre vínculos con figuras del crimen organizado, detalles sobre asesinatos sin resolver, información sobre chantajes políticos y secretos de dormitorio de algunas de las personas más poderosas del siglo XX. Pero lo más impactante fue el final de la grabación, donde Sinatra hablaba sobre su perspectiva de la muerte y la conciencia. «No sé si hay algo después de esto», decía la voz en la cinta, «pero si lo hay, si de alguna manera regreso, quiero que sepan que viví sin arrepentimientos. Hice lo que hice. Amé a quien amé. Y si tengo la oportunidad de hacerlo todo de nuevo, con memoria intacta, espero ser lo suficientemente valiente para corregir algunos errores, para proteger a quienes no protegí y para cantar esas canciones que nunca tuve el coraje de grabar». Las palabras resonaban de manera escalofriante, considerando que Tommy Walsh, a sus 6 años, había comenzado a componer canciones nuevas en el estilo clásico de Sinatra, melodías que músicos expertos confirmaban tenían la sofisticación armónica característica del trabajo de Sinatra. Nancy Sinatra, la hija mayor de Frank, finalmente aceptó reunirse con Tommy después de escuchar la grabación. El encuentro fue privado, sin cámaras, solo ellos dos, Nancy, Tommy y la doctora Stevenson como observadora. Hablaron durante 3 horas. Cuando Nancy salió, tenía los ojos rojos, pero una expresión de paz en su rostro. «No sé cómo explicar lo que acaba de pasar», dijo a los periodistas esperando afuera, «pero ese niño sabe cosas que solo mi padre sabría. Me habló de conversaciones que tuvimos en privado, de promesas que me hizo, de secretos familiares que nunca compartimos con nadie. ¿O es el fraude más elaborado de la historia, lo cual requeriría recursos y conocimientos imposibles para una familia de clase trabajadora de Queens? ¿O estamos presenciando algo que la ciencia aún no puede explicar completamente?» Tommy Walsh tiene ahora 6 años y vive una vida que ningún niño debería vivir, dividido entre ser un niño normal que quiere jugar con sus amigos y llevar la carga de memorias que abarcan casi un siglo de experiencias. La doctora Stevenson continúa estudiando su caso, que ahora se considera el más documentado y verificable en la historia de la investigación de reencarnación. Las grabaciones encontradas en el jardín de Beverly Hills fueron autenticadas por expertos forenses, confirmando que la voz era definitivamente de Frank Sinatra y que la cinta fue grabada en los años 90. El caso ha reabierto debates sobre la naturaleza de la conciencia, la posibilidad de que la memoria pueda trascender la muerte física y qué significa realmente la identidad humana. Tommy mismo parece estar en paz con su situación única. «No elegí esto», dijo en una entrevista reciente, su voz mezclando la inocencia de un niño con la gravedad de un anciano. «Pero si puedo usar estas memorias para dar esperanza a la gente de que la conciencia continúa, de que el amor trasciende la muerte, entonces quizás hay un propósito en todo esto». Jennifer Walsh ahora protege ferozmente la privacidad de su hijo, limitando las apariciones públicas y asegurándose de que Tommy tenga una infancia lo más normal posible. Pero las preguntas persisten. ¿Es Tommy Walsh realmente la reencarnación de Frank Sinatra? ¿O estamos presenciando algún fenómeno psicológico que aún no comprendemos? Lo que nadie puede negar es que este niño de 6 años de Queens ha demostrado conocimientos imposibles, ha revelado secretos verificables que nadie más conocía y ha obligado incluso a los escépticos más duros
a preguntarse, ¿qué pasa realmente cuando morimos? Si esta historia te ha dejado sin palabras, si te ha hecho cuestionar lo que creías saber sobre la vida y la muerte, dale like a este video y suscríbete al canal porque seguiremos trayéndote las historias más extraordinarias que desafían nuestra comprensión de la realidad. Comenta aquí abajo, ¿crees que Tommy Walsh es realmente Frank Sinatra reencarnado? ¿O hay otra explicación? Tu opinión nos importa y queremos construir una comunidad de personas que no tienen miedo de explorar los misterios más profundos de la existencia humana.